Bueno, hoy vamos a ver tipos de prueba, evaluaciones, test adicionales que se dan en el proceso de selección y que lo que nos van a permitir es ayudar, respaldar la decisión que vayamos tomando en relación al proceso de selección, las personas, los candidatos que vayamos eligiendo para cubrir esa vacante, ¿sí? ¿Por qué hacer pruebas adicionales? Bueno, todos sabemos que las entrevistas son efectivas porque miren lo que permiten gestionar y permiten tener los resultados que se quieren tener, pero las entrevistas se hacen entre dos personas y muchas veces hay cierto contenido subjetivo, donde hay que evitar cierto tipo de errores como las proyecciones, las generalizaciones extremas, el efecto del halo sucesivo. Eh, hay cierto tipo de prototipos que nos hacemos en la cabeza. Entonces, digo, para evitar un montón de situaciones, tenemos que tener experiencia en el proceso de entrevista, tenemos que saber cuáles son las cuestiones que como personas nos pueden surgir y tratar de evitarlas. Pero con otro tipo de herramientas también lo que nos permite es dar soporte a ese proceso de selección confiando en que nuestra percepción es correcta en relación a conocimientos que tiene que tener la persona, en relación a la consistencia que debe tener la persona para cubrir la vacante, digo, si no es contradictorio lo que dice en un momento y otro, ¿sí? Entonces, estas herramientas nos van a dar soporte a nuestro proceso de selección. Ahora bien, ¿cómo se hacen? Bueno, hay diferentes medios. Normalmente, algunas veces hay que ir al sitio, algunas veces luego de alguna de las entrevistas que se dan en el mismo proceso. A veces las organizaciones nos mandan un link donde ingresamos y hay diferentes test que debemos hacer y una vez que uno ingresa tiene cierta cantidad de minutos para poder realizarlos. Tienen que ver muchas veces con la inteligencia, con las aptitudes, con cuestiones vinculadas a la personalidad o con intereses que tengamos, ¿sí? Es importante que proponer pruebas de tipo psicotécnico o psicológico eh, tiene que ver con saber los resultados que son relevantes para nuestra empresa, ¿sí? Y esto nos va a permitir también, por un lado, saber que estamos bien en el proceso de selección con ese candidato, y por otro lado, si tenemos una terna, saber si la balanza va para un lado o para otro en relación a los candidatos que tenemos en esa terna, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de pruebas se pueden dar? Puede haber pruebas vinculadas a conocimientos, ¿sí? Que tienen que ver con su formación, con su educación o por su expertise profesional, ¿sí? Muchas veces se van a dar con la ejecución de algún ejercicio práctico. A veces puede darse vinculada a idiomas y a veces ejercicios prácticos sobre tareas puntuales, incorporando idiomas. A veces en alguna entrevista ha pasado de que problemas de lógica se combinan con el idioma y esas preguntas que nos harían nos las hacen en un idioma particular para ver si dominamos el idioma por un lado y de paso están evaluando nuestras competencias en las preguntas que nos están haciendo, ¿sí? Puede ser una entrevista en segunda lengua o redactar algún tipo de documento, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de este tipo de pruebas de conocimiento, puede tener que ver también con resolver uno o varios problemas o ponernos en situaciones hipotéticas, ¿sí? Al ponernos en situaciones hipotéticas, ven cómo reaccionaríamos nosotros frente a esa determinada situación. Cuál es nuestra capacidad de inventiva, cuál es nuestra capacidad resolutiva, cuál es nuestro primer impacto, si nos ponemos nerviosos, si somos resolutivos, si tenemos capacidad de adaptarnos, pensar y ser originales en las respuestas que estemos dando, ¿sí? También puede ser algún ejercicio práctico, puede ser redactar un determinado documento, podría ser también el tema de la utilización de algunos softwares, por ejemplo, o algunas herramientas informáticas. Lo que si algún determinado puesto de trabajo requiere el conocimiento, por ejemplo, de algún programa puntual, y yo en mi entrevista dije que sí, que tengo experiencia en eso, bueno, puede ser que pongamos a prueba a la persona delante de una computadora o a través de una herramienta y que resuelva alguna determinada situación con ese programa, ¿sí? Donde se pueda demostrar el conocimiento. Como decíamos antes, puede ser in situ, puede ser a través de internet,
con una determinada fecha que nos mandan el link, ingresamos y nos dicen que tenemos que contestarlo antes de tal fecha y que tenemos tanto tiempo para resolver cada uno de los problemas que se nos van dando. Suele tener algún tiempo de ejecución de los mismos, esto que acabo de decir, y este tipo de pruebas puede ser sustituida también por un portfolio en el que el candidato pueda mostrar su experiencia previa con ejemplos de su trabajo, de sus trabajos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en muchos casos los ingenieros, los arquitectos, tienen un portfolio de los trabajos que realizaron y eso es de ayuda para ver cómo trabajan esas personas frente a diferentes objetivos que han tenido a lo largo de su carrera, ¿sí? Bien, también puede haber test de personalidad. Muchas veces, como bien sabemos, los test vinculados a cuestiones, los test psicológicos, los psicotécnicos, los gestionan los psicólogos. De hecho, hay especializaciones que tienen que tener los psicólogos para algunos psicotécnicos, como por ejemplo el Rogers. Ahora bien, hay algunos test que también son autoadministrables y se pueden hacer a través de forma online, a través de alguna web, ¿sí? Lo que se busca normalmente es la reacción del candidato ante determinadas situaciones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, si encaja con el equipo de trabajo. Esta parte es muy importante porque cuando decimos si la persona encaja con el equipo de trabajo, muchas veces muchos candidatos se van frustrados cuando saben que no quedan dentro de un proceso de selección. Y lo importante a tener en cuenta es que a veces no es que uno no cumpla las competencias, no es que uno no tenga la formación, no es que uno no tenga los conocimientos o la expertise, sino que no está alineado al equipo de trabajo o que es muy difícil pensarlo dentro de la cultura organizacional para la cual estoy seleccionando. Y esto es importante tener en cuenta que a veces la persona, yo cuando me dedicaba al proceso de selección, siempre lo digo porque es importante que la persona entienda, no tiene que ver siempre con la persona, sino con el entorno donde la voy a ubicar. Entonces no siempre depende 100% de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un jefe que es totalmente controlador y una persona que es totalmente autónoma y que trabaja por objetivos, seguramente, por más que tenga los conocimientos, por más que tenga la expertise, esa relación es muy difícil que funcione, lo mismo que al inverso, una persona que necesita todo el tiempo retroalimentación y un superior que pide trabajos por objetivos, seguramente esa misma relación no funcione y genere frustración en ambos lados, ¿sí? Y se me genere una salida del empleado o una necesidad de desvinculación por parte de la organización, lo cual va a incrementar mi rotación y como hablamos anteriormente, el proceso de rotación es bastante costoso, tiene costos primarios, costos secundarios y costos terciarios que se van, aunque son más efímeros, terminan siendo un costo organizacional y yo lo que quiero es buscar al mejor candidato para esa posición en ese contexto, con ese equipo de trabajo y dentro de esa organización, ¿sí? Dentro de la cultura organizacional. En referencia a este tipo de test, es muy fácil que se detecten incongruencias, a veces se van como haciendo preguntas muy similares, ordenadas en diferentes momentos para ver qué es lo que responde la persona y se tratan de buscar congruencias, coherencia en las respuestas de los candidatos, ¿sí? Como decíamos antes, no se busca el candidato perfecto, sino el que es capaz de desempeñar tareas que se le asignen en ese contexto, en esa organización y con ese equipo de trabajo puntualmente, ¿sí? Bien, decíamos que puede haber test vinculados a la personalidad, puede haber también dinámicas de grupo, ¿sí? Que es la capacidad de trabajo en equipo, la cooperación, la capacidad de resolver problemas, las aptitudes de liderazgo. Cuando se ponen dinámicas de equipo, muchas veces lo que se trata de analizar es la capacidad de cooperación y trabajo en equipo, qué aptitudes va desarrollando cada uno de los integrantes. No siempre se trata de liderazgo, acuérdense que va a depender del puesto que se esté buscando, con lo cual personas que sean conciliadoras, que sean participativas, va a depender de los requisitos fundamentales que requiera el puesto que estamos buscando, ¿sí?
Con respecto a los test psicotécnicos, decíamos que normalmente los hace un psicólogo. Esto igual seguramente vamos a tener un video especial de psicotécnicos, pero que miden inteligencia, miden aptitudes, miden personalidad y miden aspiraciones e intereses. ¿Por qué se miden estas 4 cuestiones? Porque son los 4 aspectos que están vinculados directamente con el éxito en el lugar de trabajo, ¿sí? Con el éxito en el puesto de trabajo. Por eso es importante que tengamos en cuenta que diferentes tipos de técnicas nos van a ayudar en el proceso de selección. Acá les estoy mostrando algunos ejemplos de test que seguramente algunos conocen, que como decíamos antes, miden inteligencia, miden la aptitud, ¿sí? La aptitud no es lo mismo que la inteligencia, muchas veces está determinada por rasgos genéticos más la experiencia vivida, ¿sí? Las características de la personalidad también va a tener que ver mucho con los genes que tengamos y también con nuestras experiencias y obviamente nuestros intereses. Con esto, bueno, estoy haciendo el video vinculado a diferentes tipos de métodos que van a ayudar a respaldar nuestro proceso de selección, adicional a las entrevistas que son muy importantes, ¿sí? Les agradezco haber visto el video y bueno, seguramente vamos a ampliar esto un poco en las clases de Zoom.